A ver la segunda parte de funciones. Para empezar vamos a hacer un repaso de lo que fue la clase anterior, que vimos la definición de funciones, de dominio de imagen, vimos algo de rectas, cómo se dibujan, cómo se escribe la ecuación de la recta que pasa por un punto dado teniendo algún dato o por dos puntos, y algunas transformaciones. Vamos a empezar con un repaso de eso antes de pasar a los temas nuevos de la clase de hoy. Entonces, dijimos que una función es una regla que asigna a cada elemento de X de un conjunto de salida un único elemento del conjunto de llegada. Y acá lo más importante de la definición es la palabra único, ¿sí? A un valor X solo le puedo asignar un valor Y. No puede tener dos valores Y distintos. Y para verificar gráficamente cuando una curva es una función o no, lo que hacíamos era trazar infinitas líneas verticales, y esa línea vertical tiene que cortar a la curva en un único punto. Ese es el único que aparece acá en la definición. Luego vimos lo que era el dominio. El dominio de una función se define como el subconjunto de valores X que viven en el conjunto de salida, en los cuales la función está bien definida, o sea, existe. Y vimos los casos icónicos, digamos, de qué problemas pueden llegar a tener una función, que es básicamente que necesitamos que el argumento de una radicación par sea positivo, porque la raíz par de un número negativo no existe en los números reales. Y el otro problema que puede llegar a tener una función es que queramos dividir por cero, y la división por cero no está definida en los números reales. El otro que vimos es la definición de imagen, que es un subconjunto de los valores del conjunto de llegada, que son los valores que efectivamente puede llegar a tomar la función. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los valores Y que toma la función? Hablamos de la ecuación de la recta. Una recta es Y igual a X más B, donde A se llama pendiente y B se llama ordenada al origen, y que la ordenada al origen es el punto donde la recta cruza al eje de las Y. Definimos que dos rectas van a ser paralelas si tienen la misma pendiente, y van a ser perpendiculares si la pendiente de una es el opuesto e inverso de la pendiente de la otra. Eso como un repaso general de los temas que vimos en la otra clase. De lo otro que hablamos fue de transformaciones en los gráficos a partir de funciones elementales, en donde vimos que las funciones elementales íbamos a tomar la recta Y igual a X, una parábola X al cuadrado, la X al cubo, el módulo de X, la raíz cuadrada de X y la hipérbole 1 sobre X. A esas las tomamos como funciones elementales y las construimos con una tabla, digamos, y cualquier otra función las vamos a poder dibujar a partir de esas funciones elementales. ¿Cómo? Bueno, con estas transformaciones hemos visto desplazamientos, pueden ser desplazamientos horizontales, cuando modificamos el argumento de la función sumándole una constante, sumando o restando, ¿sí? Que acá este desplazamiento horizontal, cuando yo sumo A en el argumento, se desplaza hacia la izquierda, y si resto A,
se desplaza hacia la derecha. Ahora, si a toda la función le sumo una constante, si le sumo una constante positiva, es un desplazamiento vertical hacia arriba, y si resto una constante, es un desplazamiento vertical hacia abajo. El otro tipo de transformación que podemos hacer son las rotaciones, que cuando al argumento de la función lo multiplicamos por un menos 1, o sea, nos queda f evaluada en menos x, esta es una rotación respecto del eje vertical. Y si multiplicamos por menos 1 a toda la función, o sea, los valores y, esto es una rotación respecto del eje horizontal, ¿sí? Que esto yo decía es el pollo al espiedo vertical en el primer caso y un espiedo horizontal en el segundo caso. La otra transformación que vimos son las reflexiones, que acá entra en juego el valor absoluto, que fue uno de los temas que vimos en otras clases. Si tomamos el valor absoluto del argumento de la función, lo que va a pasar es que para los x positivos, la función queda exactamente igual, pero para los x negativos, vamos a reflejar todo lo que pasaba para los x positivos, lo vamos a repetir para los x negativos. En cambio, si el valor absoluto se lo tomamos a la función total, a los y, todos los valores positivos de la función no se modifican, o sea, lo que está por sobre el eje de las x queda igual que estaba, y todo lo que está por debajo del eje de las x va a reflejarse hacia arriba, ¿sí? Se va a convertir en positivo. Y la última de las transformaciones de las que hablamos es la compresión o estiramiento. Cuando multiplicamos por una constante distinta de 1 el argumento de la función, o sea, evaluamos f en a por x, la función se va a comprimir o a estirar sobre el eje de las x. Se va a comprimir un factor 1 sobre a, si a es mayor que 1, y se va a estirar si a es menor que 1. O sea, si multiplico por 2x, se comprime hasta la mitad. Si multiplico por un medio x, se va a estirar hasta el doble. O sea, va en contra de por ahí lo que uno piensa. En cambio, si la constante multiplicativa está por afuera de la función, o sea, si tengo a por f de x, vamos a estirar o comprimir el gráfico sobre el eje de las y, ¿sí? Es un acordeón que estiramos o comprimimos a lo largo del eje vertical. Y en este caso, sí, si a es mayor que 1, se estira, y si es menor que 1, se comprime, ¿sí? Si tengo 2 por f de x, se estira hasta el doble, y si tengo un medio por f de x, se comprime hasta la mitad. Vamos a hacer un breve ejemplo de aplicación de lo que son estas transformaciones y con una complejidad adicional que es para dibujar una función definida por partes. Una función definida por partes tiene un comportamiento en un intervalo y otro comportamiento distinto en otros intervalos, ¿sí? En este caso, en el ejemplo que está en la hoja, tenemos una función definida en 3 tramos. Es la raíz de menos x en el intervalo para todos los x menores que 0. Es la función lineal x para los x entre 0 y 2, y es la raíz cuadrada de x menos 2 si x es mayor que 2. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para graficar esto y también utilizar lo que son las transformaciones de funciones elementales? Bueno, yo lo voy a hacer en 3 partes por separado para aplicar las transformaciones,
Y finalmente voy a unir todos esos gráficos en uno solo para ver cuál es el gráfico definitivo de mi función f. Entonces veamos el primer tramo. Tengo que graficar la raíz de menos x. ¿Sí? Acá uno lo primero que tiene que hacer es reconocer cuál es la función elemental que está relacionada con lo que yo quiero dibujar. Bueno, en este caso es obvio, tenemos que graficar la raíz de x. Que acá, en este gráfico, yo se las muestro con rojo, ¿sí? Entonces definimos que la función elemental es la raíz de x. Bueno, ¿cómo se relaciona esto que yo tengo que graficar con esta elemental? Bueno, si me fijo, lo que cambiamos es que en vez de estar evaluando en x, como es en la función elemental, estoy evaluándola en menos x. O sea, mi función que tengo que dibujar es la elemental evaluada en menos x. Y esto, por lo que dijimos recién, es una rotación respecto del eje vertical. Entonces, agarro la curva roja y la hago rotar alrededor del eje Y y obtengo la curva azul. Ese es entonces el primer tramo de la función. Ya vamos a ver después cómo lo metemos en el dibujo final. ¿Sí? Es lo azul lo definitivo. Ahora, en el tramo intermedio tenemos la función x, que ella misma ya es una de las funciones elementales, la recta y ordenada al origen 0. O sea, lo que yo tengo que dibujar es exactamente la función elemental. No hay mucho para pensar en esa parte. Y por último, el tercer tramo, de nuevo me fijo cuál es la función elemental. Es nuevamente la función raíz cuadrada. La vamos a dibujar a esa función. Y me fijo qué es lo que le tengo que hacer para obtener lo que tengo en el tercer tramo. Bueno, lo que está pasando es que le modifiqué el argumento y en vez de evaluarlo en x, lo evalúo en x menos 2. Por lo tanto, es un desplazamiento horizontal y como le resto 2, me tengo que mover hacia la derecha 2 unidades. Entonces, partiendo de la función elemental roja, me desplazo 2 unidades a la derecha y obtengo la curva azul. Bueno, acá tengo entonces las tres funciones, ¿sí? Acá es la azul en el primero, la roja en el segundo y la azul en el tercer gráfico. Pero yo no quiero tres funciones. Yo tengo que dibujar una única función f que en los distintos tramos toma distintos valores. Entonces me fijo, para los x menores que 0, voy a dibujar la raíz de menos x. Que en este caso, justo me quedó que todo lo que está dibujado en azul es para los x menores que 0. Ahora, para los x entre 0 y 2, voy a dibujar la función x, pero solo en el pedacito que va de 0 a 2. Y para los x mayores que 2, voy a tomar la curva azul, que de nuevo empieza desde 2. Eso es casualidad. Podría haber pasado que si le sumaban, le restaban un 1 nomás, me quedaba medio trunca. Entonces, veamos el gráfico final de la función. Dijimos, para los x menores que 0, grafico la función rotada que encontramos recién. Para los x entre 0 y 2 voy a dibujar la recta. Y fíjense que el menor o igual está en este intervalo. O sea, el 0 pertenece a esta gráfica, ¿sí? Eso yo lo voy a denotar con puntos llenos para decir que el 0 y el 2 pertenecen a esa parte del dibujo. Y por último, para los x mayores que 2, vamos a graficar la raíz cuadrada desplazada, y este es entonces el gráfico final de esta función definida a tramos o por partes.
¿Estamos hasta acá? Bueno, vamos a entrar entonces con los temas nuevos. Vamos a definir funciones pares e impares. Una función se dice par si f de menos x es igual a f de x. ¿Sí? Esto lo tomamos por ahora como una definición, ya vamos a ver enseguida cómo se interpreta esa definición. Y vamos a decir que una función es impar si f de menos x es igual a menos f de x. Fíjense que acá está metido lo que son las rotaciones, ¿sí? La f de menos x me habla de una rotación en el eje de las x, y menos f de x me hablaba de una rotación alrededor del otro. Bueno, veamos con un ejemplo cómo determinar si una función es par, impar o ninguna de ellas, ¿sí? No necesariamente una función tiene que ser par o impar, puede ser nada. Tomemos una función fácil, que es la f de x igual a al cuadrado. Entonces, ¿cómo voy a tratar yo de comprobar si es par o impar analíticamente? Lo que voy a hacer es evaluar f en menos x. ¿Qué es evaluar f en menos x? Es, en el lugar donde antes decía x, tengo que poner menos x. O sea que me queda menos x elevado al cuadrado. Acá, menos x lo puedo pensar como menos 1 por x, y distribuyo la potencia respecto del producto. Me queda menos 1 al cuadrado por x al cuadrado. Pero menos 1 al cuadrado es 1. O sea que, en definitiva, me quedó x al cuadrado. Y fíjense, estoy diciendo que f de menos x es igual a x al cuadrado, que a su vez es igual a f de x. Y esta es la definición de función par. Si f de menos x es igual a f de x, decimos que la función es par. Por lo tanto, f de x igual a x al cuadrado es par. Veamos la función x al cubo. Vamos a hacer el mismo jueguito, ¿sí? Evalúo f en menos x y me fijo lo que da. Entonces, cuando yo hago menos x al cubo, de nuevo esto es menos 1 al cubo por x al cubo, y menos 1 al cubo me da menos 1. O sea, me quedó que f de menos x es, que eso es justamente menos f de x. O sea, f de menos x es igual a menos f de x, que esa es la definición de función impar. Por lo tanto, f de x al cubo es impar. Veamos un ejemplo más. Tomemos la función f de x igual a x más x al cuadrado y queremos determinar la paridad. Entonces, vuelvo a evaluar f en menos x. En cada lugar donde aparecía x, ahora va a decir menos x, o sea que me queda menos x más menos x al cuadrado. Arreglemos un poquito los signos. El primero me queda menos x. Acá dijimos que menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado, porque cualquier número al cuadrado me da positivo. Entonces tengo menos x más x al cuadrado. Paremos acá. Esto, ¿se ve igual que la f de x? No todavía, ¿no? No se parece, me sobra un signo. Bueno, al menos puedo decir que no es par. ¿Es impar? Para ver eso, voy a hacer un pequeño truco que es sacar factor común el menos
para ver cómo queda escrito lo de adentro, ¿sí? Entonces saco un menos factor común, me queda factor de x menos x al cuadrado, ¿sí? Ustedes pueden chequear cuando sacan factor común que si aplican la propiedad distributiva, tienen que volver a encontrar lo que tenían en el paso anterior, ¿no? Bueno, entonces me quedó menos x menos x al cuadrado. Esto se ve parecido a la f. ¿Podría ser un menos f de x? No, porque yo tengo un signo, ¿sí? Entonces, esta función no es ni par ni impar, ¿sí? Bueno, esa es la forma analítica de descubrir la paridad de una función. Para verlo gráficamente, o para ver qué significa gráficamente que una función sea par o impar, vamos a ver de nuevo con estos ejemplos simples, pero por supuesto valen para cosas más complicadas. Tomemos de nuevo la función x al cuadrado, que demostramos recién que es una función par, es decir, que f de menos x es igual a f de x, y cuando hacemos el gráfico de esta función, que es una parábola, con una única raíz que es el 0, fíjense que la parte positiva, para los x positivos, se ve reflejada e igual para el otro lado, para los x negativos, ¿sí? Y esto es lo que decíamos antes, que esta definición de par nos está hablando de una rotación. Si yo agarro la parte derecha de la función y la hago rotar sobre el eje Y, voy a obtener lo que es la parte izquierda. ¿Está bien? Entonces, las funciones pares, cuando nosotros rotamos respecto del eje vertical, me quedan lo mismo, ¿sí? Son simétricas respecto de este eje vertical. Entonces, por ejemplo, si yo miro para los x positivos, agarremos x igual a 2, para x igual a 2 la función vale 4, y para el otro lado, en espejo, para el x igual a menos 2, la función también vale menos 4, ¿sí? Eso es que sea simétrica respecto del eje. Veamos cómo es el gráfico de las impares. Tenemos el ejemplo típico que es la x al cubo. Hemos demostrado que f de menos x es menos f de x. Este es el gráfico de la función elemental x al cubo, que vamos a pensar entonces en términos de simetrías. Para poder dibujar esta función, si yo dibujo la parte positiva, ¿sí? Tenemos solamente para los x mayores iguales que 0, para obtener toda la función, tengo que hacer dos reflejos. Primero, los reflejos respecto del eje vertical, y después lo doy vuelta, ¿sí? Entonces la función final me queda lo que está acá azul más negro, ¿no? No sé si lo... Ah, sí, ya lo volví a dibujar. ¿Está bien? Vuelvo un poquito para atrás. Entonces, a la parte positiva de la función, hago primero un reflejo. Epa, perdón. Hago un reflejo respecto del eje Y y otro reflejo hacia abajo respecto del eje X. Y así obtengo la función impar. ¿Sí? Entonces la simetría acá es rara, se dice es simétrico respecto del origen, pero bueno, para construirla hacen esas dos reflexiones. Veamos un ejemplo general. Tengo una función en la que supongamos que yo solo conozco el comportamiento de esta función para los x positivos, pero el dato que tengo es que es una función impar. Entonces, para graficarla, voy a hacer esto que decíamos. Hago primero un reflejo
respecto del eje vertical y otro reflejo respecto del eje horizontal, ¿sí? Una rotación, pero más que reflejo. Entonces, la función final me queda lo que está mostrado acá en negro. ¿Se entiende? Bueno, esto para verlo gráficamente. Ustedes en general, por ahora que todavía no estamos dibujando tantas funciones, van a tener que ver la paridad analíticamente. Pero está bueno ir sabiendo cuáles son, cómo se dibujan, ¿sí? Si yo sé que una función es par, me alcanza con preocuparme con conocer el dibujo para los x positivos y después ya sé cómo dibujarlo en el resto del dominio, ¿sí? Lo mismo para las impares. Pasemos un poquito más adelante a lo que es composición de funciones, que de hecho ya lo venimos haciendo un poco, pero no lo habíamos bautizado como lo que verdaderamente estamos haciendo. Pensemos, ¿qué quiere decir evaluar una función en un punto? Tomemos una función lineal, por ejemplo, f de x es 3x más 7, y cuando nos dicen evaluar en x igual a 2, lo que nosotros hacemos es meter en la función, en los lugares en donde decía la x, ponemos el 2, y en este caso que tenemos todos números, podemos resolver 3 por 2, 6, más 7, eso es 13. Entonces, nos queda que la función evaluada en 2 nos da 13. Si ahora nos dicen evaluar en un punto cualquiera, t más 1, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es agarrar este punto, lo mismo que hice recién. Agarro el punto t más 1 y lo pongo adentro de la función en donde decía x. Ahora voy a poner el punto en el que quieren que lo evalúe. ¿Ven? Lo alimento con ese punto. Entonces, la función me va a quedar f en t más 1, va a ser 3 por t más 1 más 7. Y acá se podría resolver un poquito, pero no es lo que me interesa que miren. Entonces, yo puedo evaluar a la función en lo que se me ocurra. Puedo evaluarla en una casita y me va a quedar 3 casitas más 7, ¿sí? Bueno, en forma matemática, si me piden evaluar en una función cualquiera, yo a la f la voy a alimentar con esa g. O sea que en cada lugar donde me aparece la x originalmente, ahora me va a aparecer g de x. ¿Sí? Entonces, f evaluada en g de x, me queda 3 por g de x más 7. ¿Y qué es g de x? Bueno, lo que se le ocurra a quien invente el problema. ¿Entienden? Bueno, con eso entonces introducimos lo que es una definición, que es la composición de funciones. Dadas dos funciones, f y g, vamos a definir f o g, así se denota la composición, como f evaluada en g de x. Cuando uno lo lea esto así parece un trabalengua, pero si ustedes vayan viendo cómo está escrito, está un poquito distinto. F o g en x es f evaluada en g de x. Gráficamente lo que vamos a hacer es que a los g de x los evaluamos en su dominio, ¿sí? Que en este gráfico es el conjunto x grandote, conformado por estas letras. Cuando a esos puntos le aplicamos la g, vamos a la imagen de g, que es el conjunto y, que está formado por estos números 1, 2, 3, 4. Ahora, la f va a aplicarse sobre el conjunto y, que es la imagen de g, ¿sí? Entonces, cuando yo aplico la f, los valores son estos símbolos, qué sé yo, es un ejemplo. Tomemos uno de estos puntos. Por ejemplo, g evaluada en a me da el número 1.
Ahora, f evaluada en 1 me da el símbolo arroba. Y podemos decir entonces que si aplicamos f en g de a, como g de a es el 1, este que estamos diciendo, obtenemos los símbolos del tercer conjunto. Creo que me quedé sin señal. Ahí volví, ahí volví. Bien, entonces, vamos a hablar del dominio de la composición. Y vamos a decir que el dominio de f o g van a ser todos aquellos x, tales que los x pertenecen al dominio de la g, y los g de x pertenecen al dominio de la f. ¿Sí? Acá, esto cuando hagamos un ejemplo ya va a quedar mucho más claro. En forma más general, la forma en la que vamos a calcular es que el dominio de f o g va a ser el dominio del resultado de f compuesta con g, intersección el dominio de la g, que es la que está ahí adentro. Veamos con un ejemplo. Tomemos f de x igual a 1 sobre x y g de x igual a la raíz de x. Y nos piden calcular f o g y dar el dominio de la composición. Entonces, f o g, vamos a decir, es f evaluada en g de x. Cuando a la f la evaluamos en g de x, quiere decir, acá tenemos la f, es 1 sobre x, ¿sí? Si la evaluamos en g de x, me va a quedar 1 sobre g de x. Pero ahora reemplazo el dato que g de x es la raíz cuadrada de x. O sea que f o g me queda 1 sobre la raíz cuadrada de x. Veamos ahora entonces cuál es el dominio de esto. Recién dijimos que para calcular el dominio de f o g, vamos a ver cuál es el dominio de f compuesta por g, o sea, del resultado que acabo de encontrar, y lo voy a intersecar con el dominio de la g, que es la que se comió la f, ¿sí? La de adentro. Entonces, veamos esta primera parte. ¿Cuál es el dominio del resultado de esta cuenta? Bueno, tenemos 1 sobre la raíz cuadrada de x. Por un lado, para que esto esté bien definido, no se me puede anular el denominador. O sea que x tiene que ser distinto de 0. Y además, para que esté bien definida la raíz cuadrada, pedimos que el argumento sea mayor o igual que 0. O sea, el dominio de este resultado son los x, tales que x es distinto de 0 y x es mayor o igual que 0. Las dos cosas a la vez. ¿Sí? Entonces, esto, bueno, es medio fácil ver que para que se cumplan estas dos cosas, alcanza con pedir que x sea estrictamente mayor que 0. ¿Sí? Le saco la igualdad que había puesto acá. O sea, es el intervalo que va desde 0 hasta más infinito. Por otro lado, veamos cuál es el dominio de la g. La g de x es la raíz cuadrada de x. O sea que su dominio son todos los x en los reales, tales que x es mayor o igual que 0. Del intervalo cerrado en 0 hasta más infinito. Y finalmente, entonces, vamos a calcular esta intersección. El dominio de f o g va a ser la intersección entre el dominio del resultado que encontré con el dominio de la g. Bueno, en este caso son muy parecidos. Fíjense que
En este intervalo, es un intervalo abierto, desde 0 a más infinito, lo pueden dibujar, todo esto lo pueden ir dibujando sobre la recta real, ¿sí? A mí acá se me complicaba un poquito. Eso intersecado con el intervalo cerrado 0 más infinito, lo que me queda es el intervalo abierto de 0 a más infinito. Ese es el dominio de f compuesta con g. ¿Muy bien? Si bien acá justo coincide que la respuesta es directamente lo mismo que si hubiera hecho el renglón de ver el dominio del resultado, no nos tenemos que olvidar que la G, que lo que alimenta a la F, tiene que estar bien definida. ¿Sí? Acá no nos damos cuenta, pero es importante. Lo vamos a ver en el próximo ejemplo. Entonces, no nos olvidemos de hacer esta intersección. El dominio del resultado intersecado con el dominio de la de adentro. Tomemos la función f de x 1 sobre x. Y ahora me piden calcular f compuesta con f. Y dar su dominio, ¿sí? Acá podría haber dicho, bueno, tomo una g que sea también 1 sobre x, y para mantener la notación de recién, pero van a ver que tenemos ejercicios de este tipo, calcular f compuesta con ella misma. Entonces, f o f va a ser la f evaluada en f de x. Como la f es 1 sobre x, al evaluarla en f de x, me va a quedar 1 sobre f de x. Y ahora vuelvo a reemplazar el valor de f acá. O sea, me queda 1 sobre x. Y acá aplicamos la regla del ómnibus o un sanguchito, no sé cómo le llamamos, en donde al numerador lo puedo pensar como el cociente de 1 sobre 1, y el resultado lo que hacemos es que los de afuera suben y los de adentro bajan. Por eso es la regla del colectivo. Entonces, si los de afuera es un 1 y una x, esos van a parar al numerador, y los de adentro tendríamos un 1 y un 1, van a parar al denominador, que bueno, acá no hace falta escribir. O sea que f compuesta con f me da directamente x. Veamos su dominio. Dijimos, vamos a ver cuál es el dominio de este resultado que acabamos de calcular, y lo vamos a intersecar con el dominio de lo de adentro. Bueno, que en este caso es la misma f de x. Entonces, el dominio del resultado es todos los reales, porque el resultado me dio x, me dio la recta x que está bien definida para cualquier número real. Ahora, el dominio de la f, como la f es 1 sobre x, van a ser todos los x en los reales, tales que x sea distinto de 0, porque no existe la división por 0. ¿Sí? Eso lo podemos escribir como los reales menos el elemento 0. Entonces, hagamos la intersección de estas dos cosas que acabamos de encontrar. Vamos a tener que intersecar r con todos los reales menos el 0. O sea que la respuesta son todos los reales menos el 0. Y eso es lo que les decía recién. Fíjense, el dominio de la composición me da que está restringido, ¿sí? A pesar de que la función me dio x, que está muy bien definida para todo el mundo. ¿Ven? Pero hay que tener cuidado que tiene que poder ser alimentada por algo que existe. Y de ahí salió esta restricción. Bueno, ahí vamos. Con eso entonces, dejamos por un ratito lo que es composición de funciones, ya vamos a volver enseguida. Nos hace falta un par de definiciones más. Vamos a definir funciones inyectivas y sobreyectivas, y biyectivas de hecho también.
Vamos a decir que una función f, que va del conjunto A al B, se dice inyectiva si no hay dos elementos del dominio de f que tengan la misma imagen. Analíticamente, a eso lo vamos a escribir de esta manera. Si f de x1 es igual a f de x2, entonces los argumentos tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, para ser inyectiva, si las dos imágenes son iguales, es porque los argumentos son los mismos. Tomemos el ejemplo de la función que va de los reales en los reales, y es f de x igual a x al cuadrado. Queremos saber si esta función es inyectiva o no. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar la función en x1, igualarla a la función evaluada en x2, y vamos a ver si encontramos que x1 es igual a x2. Vamos a hacer eso. Entonces, evaluamos en x1 y en x2 y los igualamos. F en x1 me queda x1 al cuadrado, y f en x2 me queda x2 al cuadrado. Acá uno puede estar tentado a tomar la raíz cuadrada de ambos lados, pero se acuerdan que la raíz cuadrada tiene esa degeneración de que me puede dar dos soluciones, ¿sí? Entonces, en vez de tomar la raíz cuadrada, yo lo que hice es pasé restando el miembro derecho. Me queda x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado igual a 0. Y acá lo que tenemos es una diferencia de cuadrados. Entonces, va a ser igual al producto de la resta de las bases por la suma de las bases. Eso tiene que ser 0. Y acá caímos en este tipo de ejercicios en donde tenemos el producto de dos factores es igual a 0. Para que eso suceda, alguno de los factores tiene que ser 0. Entonces, planteamos que el primero de los factores, o sea que x1 menos x2 sea igual a 0, o que el segundo de los factores, x1 más x2, sea igual a 0. Y despejamos. ¿Sí? En la primera nos queda que x1 es igual a x2, y de la segunda parte, del segundo factor, nos queda que x1 es igual a menos x2. Entonces, fíjense que de plantear la igualdad de que f de x1 es igual a f de x2, yo encontré una solución que es que x1 sea x2, que eso es lo que me pedía la inyectividad, pero además encontré otra solución, que x1 puede ser igual a menos x2. Por lo tanto, f de x igual a x al cuadrado no es una función inyectiva. Ven que eso, gráficamente, nos damos cuenta si una función es inyectiva o no. Si nosotros ahora trazamos una línea horizontal imaginaria, esa línea tiene que cortar a la curva en un único punto para que sea inyectiva. Y en cambio, en la x al cuadrado, me va a cortar en dos puntos, en un x1 y en el menos x1, ¿sí? En el espejado. En las funciones pares va a pasar eso, que no van a poder ser inyectivas. Eso es lo que alguien preguntaba justamente, ¿sí? Las pares no van a poder ser inyectivas porque son un reflejo, la parte negativa de la positiva. Bien. Veamos la definición de sobreyectiva o suryectiva. También me parece que aparece en el apunte con ese nombre. En la guía capaz que nos preguntan también con ese nombre. Vamos a decir que una función que está definida desde A hasta B, se dice sobreyectiva si todos los elementos del conjunto de llegada, o sea, del conjunto B, son
elementos de la imagen de F. ¿Sí? O sea, si B es igual a la imagen de F. ¿Se acuerdan que habíamos definido que la imagen era un subconjunto de B? Bueno, para que sea sobreyectiva, le pido que sea exactamente el conjunto de llegada. ¿Está bien? Sí. ¿Estoy ahí? Sí, sí. Bien. Dejé de escucharme. Bien. Vamos de nuevo con el mismo ejemplo para terminarlo. Para f de x igual a x al cuadrado, la tenemos definida de los reales en los reales. Y como la f de x es x al cuadrado, o sea, esto dijimos, usamos indistintamente f de x o y. Entonces, los valores que toma f de x son solamente mayores o iguales que 0. O sea, la imagen de esta función van a ser todos los reales positivos, desde el 0 hasta más infinito. Que esto también lo pueden sacar mirando el gráfico, ¿no? De la x al cuadrado. Pero bueno, entonces en este caso la imagen, que va desde 0 hasta más infinito, no coincide, no es igual que el conjunto de llegada, ¿sí? Que son todos los reales. Por lo tanto, esta función x al cuadrado no va a ser sobreyectiva, ¿está bien? Porque la imagen no es igual que el conjunto de llegada. Habíamos dicho ya al principio, cuando empezamos a hablar de funciones, que a las funciones, si no nos dicen cuál es el conjunto de salida y de llegada, vamos a asumir que van de R en R, ¿sí? Entonces, por ahí en la guía no está especificado que son de R en R, pero lo tomamos así, salvo que diga algo específico, ¿no? Que nos diga que el conjunto de, por ejemplo acá, si yo definía que el conjunto de llegada eran los reales positivos, iba a encontrar que la imagen era justamente igual al conjunto de llegada, y en ese caso podía decir si es sobreyectiva. Entonces, bueno, ahí cuidado con cómo me definen el conjunto de salida y de llegada. Bueno, y la última definición es de biyectividad. Vamos a decir que una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, ¿sí? Si cumple las dos condiciones que vimos recién. Bueno, acá me faltó una hoja, creí que la tenía con un ejemplo para ver si era inyectiva o sobreyectiva, bueno, pero que lo vamos a ver enseguida cuando avancemos un poquito más sobre función inversa. Veamos entonces esta definición de inversa. Tomamos una función, de nuevo, definida de A a B. Si esa función es biyectiva, entonces esa función tiene inversa y le vamos a llamar f a la menos 1. La forma de definir esta inversa es que f evaluada en f a la menos 1 es igual al argumento de lo que tenemos acá, ¿sí? F evaluada en f a la menos 1 de x es igual a x. Y es lo mismo que si yo hago la f a la menos 1 evaluada en f de x. Esta es la definición de función inversa. O sea, si a una función la alimento con su inversa, obtengo el argumento. Que la más fácil, el ejemplo más fácil que uno ya viene usando mucho, es la relación entre el cuadrado y la raíz cuadrada, ¿sí? Si yo hago el cuadrado, o sea, si tengo una f que es x al cuadrado, y digo, su inversa es la raíz cuadrada, cuando yo evalúo el cuadrado de la raíz cuadrada, lo que obtengo es el argumento, ¿sí? Eso pasa porque una es la inversa de la otra. Ese es el ejemplo más fácil que uno puede pensar. Una propiedad que vamos a ver de esta función, de la función inversa, es que si al aplicar f en x yo obtengo y, cuando yo aplico la inversa en y, lo que obtengo es x. Y que de nuevo con estos dibujitos que a mí me parecen como más como esclarecedores, no sé si a ustedes les gusta o no,
lo que estamos haciendo es aplicar el regreso, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una función f que la aplicamos sobre el conjunto de salida o sobre su dominio ya, que está a la izquierda. El dominio de la f son estas letras. Y aplicamos la f y obtenemos el conjunto de la derecha, que son estos números. Esa es la imagen de f. Fíjense que acá, a cada punto del dominio le corresponde uno de la imagen, y a cada uno de la imagen le corresponde uno del dominio. Este tipo de gráficos me está hablando de la inyectividad. Y que no sobren puntos en este conjunto es para que sean sobreyectivas, ¿sí? Entonces, en este dibujito, yo ya estoy poniendo ese conocimiento extra que la F es inyectiva y es sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva. Bueno, entonces decíamos, a la F la aplico sobre el dominio y obtengo la imagen. Ahora, si yo aplico la F a la menos 1 en el conjunto de la derecha, o sea, la aplico sobre la imagen de F sería, voy a obtener el conjunto de la izquierda. Es como un ciclo, ¿sí? Entonces, la imagen de F es justamente el dominio de la F a la menos 1, de la inversa. Y el dominio de la F es la imagen de la F a la menos 1. Hagamos un ejemplo y con esto ya nos va a quedar mucho más claro todo esto que venimos hablando de función inversa. Tenemos una función definida de los reales en los reales y decimos f de x es x al cubo menos 1. Y tenemos que decidir si esta función tiene inversa, y si tuviese inversa, calcularla. Entonces, para decidir si una función tiene inversa o no, lo que hacemos es ver si es inyectiva y si es sobreyectiva, o sea, si es biyectiva. Si es biyectiva, por definición tiene inversa. Entonces veamos esas dos cosas. Primera pregunta, ¿esta función es inyectiva? Bueno, para eso vamos a evaluar f en x1 y lo vamos a igualar con f en x2, y si fuese inyectiva, el resultado tendría que ser que los dos argumentos son iguales. Veamos si eso pasa. Entonces, evalúo f en x1 y en x2. Me queda x1 al cubo menos 1 es igual a x2 al cubo menos 1. Sumo 1 de ambos lados y me queda x1 al cubo igual a x2 al cubo. Y acá, como las raíces cúbicas no tienen problemas, como lo que yo mencioné antes con las raíces pares, lo que voy a hacer es directamente tomar la raíz cúbica de ambos lados. La raíz cúbica de x1 al cubo es igual a la raíz cúbica de x2 al cubo. Acá podemos cancelar ¿sí? las potencias, porque dijimos que la raíz cúbica es como una raíz fraccionaria. Si está elevado a la 1/3 y potencia de potencia se multiplican los exponentes, o sea que me queda 3 por 1/3, 1. O sea que encontramos que x1 es igual a x2. Por lo tanto, esta función es inyectiva. Veamos si la función es sobreyectiva. Entonces, lo que tengo que ver es que la imagen de la función f sea igual al conjunto de llegada, que son todos los reales. Bueno, para calcular la imagen, en esta parte, lo que vamos a hacer es pensar en el gráfico de esta función, que lo sabemos hacer porque es una transformación respecto de una función elemental. Entonces, a la función elemental x al cubo, la tengo que desplazar una unidad hacia abajo, ¿sí? Le resto 1 en la dirección de los y. Bueno, no hice acá el dibujo, pero ustedes si lo hacen al costadito de la hoja, tienen
esta S, esta viborita que es la X al cubo, la desplazan una unidad para abajo. ¿Cuáles son los valores posibles de I? O sea, ¿cuáles son todos los I que toma la función? Bueno, van a ser todos los reales, ¿sí? Porque simplemente ya la X al cubo tenía como imagen todos los reales, y yo solo lo desplacé una unidad, su imagen siguen siendo todos los reales. Por lo tanto, la imagen de mi función es igual al conjunto de llegada, por lo tanto la función es sobreyectiva. Si es inyectiva y si es sobreyectiva, la f es biyectiva, y por lo tanto la f tiene inversa. Entonces, vamos a calcularla. Voy a mostrarles dos formas de calcular la inversa de una función. Ustedes elijan la forma que mejor les resulte, así que les parezca más fácil. La primera forma es utilizando la definición de función inversa. Esto es, si yo a la f la evalúo en f a la menos 1 de x, o sea, le hago que se coma su inversa, lo que obtengo es el argumento, es x en este caso, ¿sí? Lo que está ahí adentro del paréntesis. Entonces, hagamos esto. Tengo mi función que es la x al cubo menos 1. Ahora la tengo que evaluar en f a la menos 1. Me va a quedar f a la menos 1 al cubo menos 1. ¿Sí? Esto es lo que dijimos. A la f yo la evalúo en lo que quiera. La evalúo en una casita y me va a quedar casita al cubo menos 1. Bueno, ahora la evalúo en f a la menos 1. Eso es lo que puse acá. Y ahora, por la definición de función inversa, f evaluada en f a la menos 1 tiene que ser igual a x. Entonces, de esta igualdad que tenemos acá a la derecha, vamos a despejar el valor de f a la menos 1 de x. Entonces, yo sumo 1 de ambos lados, f a la menos 1 al cubo es igual a x más 1, y ahora tomo la raíz cúbica de ambos lados de la igualdad, y encuentro que la f a la menos 1 es la raíz cúbica de x más 1. Y esa es la función inversa que estaba buscando. Terminamos, ganamos. Otra forma de buscar funciones inversas, que tiene un poco menos de formalidad, ¿sí? Esta, usando la definición, es lo más matemáticamente formal que podemos hacer. Otra forma que van a ver, sobre todo si buscan videos para despejar la inversa, es trabajar, despejar x en función de y, ¿sí? Vamos a llamarle y en vez de llamarle f, que eso es indistinto. Tenemos nuestra función y igual a x al cubo menos 1, y de acá yo voy a tratar de despejar x como una función de y. Entonces, lo hago, sumo 1 de ambos lados, me queda y más 1 es x al cubo, tomo la raíz cúbica de ambos lados, me queda que la raíz cúbica de y más 1 es x, y ahora con un pase mágico hago un cambio de nombres. Y en esta solución, cuando ya despejé x, a x le llamo función inversa, le llamo f a la menos 1, y a la variable y le intercambio el nombre por x. ¿Sí? Entonces, vuelvo a encontrar que f a la menos 1 es la raíz de x más 1. ¿Sí? Esta es la parte más cochina de esta forma de resolverlo, porque las cuentas son más o menos lo mismo que lo que hicimos recién, pero bueno, acá es cambio mágicamente los nombres, pero es correcto, ¿sí? Si les gusta hacerlo de esta forma, despejan x en función de y, y después hacen el cambalache de nombres. Bueno, y eso es todo de esta clase de hoy.